de las todas estas adicciones, de cosas. todo tipo, ¿no? Está Exacto. Susana Canevaro. Está con nosotros Susana, como todos los miércoles. Hola, Hola Susana. Susana, Hola, buen día, ¿cómo ¿cómo están? estás? ¿Bien? Bien, Bien, ¿y vos? bien, todo bien, Bueno, gracias. ¿y hoy? Bueno, A Estoy ver, viendo a tu hoy, Michi que está ahí prendido, me parece. sí, acá está la pata. Amo. Bueno, hoy hablábamos con Tan ayer y decidimos cambiar un poco, porque en estos días, primeros días de mes, siempre recibimos muchísimas novedades. ajá, Claro. Entonces quería compartir un poco reflejar de alguna forma, aunque es imposible, la cantidad de títulos que han llegado. Abril es un mes especial porque comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Ah, que se abre con las jornadas para profesionales en los últimos días de abril y luego, bueno, al público, ¿no? ujú, Así que bien, entonces las editoriales se ponen las pilas y sacan cosas muy claro. interesantes en general, todas tienen algunos ganchos fuertes para mostrar en esos días. Uno de ellos es, empezamos con la política, este libro publicado por Editorial Siglo XXI, Extrema Derecha 2.0, de Stephen Forti, que es un autor italiano. Da cuenta del avance que ha tenido la extrema derecha a lo largo de todo el mundo. Él, como es de origen italiano, vive en España desde hace unos años ya, pero es uno de los especialistas en justamente en fascismo, en la derecha en general. En su especialidad, decía, habla de eso en este libro, ¿no? Y fija la fecha de 2016 como el año en que empezó a reforzarse aún más en varios puntos del mundo esta tendencia a afirmarse como gobiernos electos en Italia, bueno, en Brasil, después con Bolsonaro, etcétera. En la India también, o sea, toca otras latitudes que no solamente son Europa o Latinoamérica, ¿no? Bueno, y habla de eso y habla de la naturalización de la derecha, de la extrema derecha, que es absolutamente antidemocrática y del peligro que eso acarrea. Hungría, Eh, ¿Cómo? Austria, Hungría, Austria, Austria, todos Hungría, derecha. sí, Turquía, varios puntos del mundo, decía, bueno, Alemania, ¿no? Sí. Bueno, tremendo. Bien, luego tenemos un libro que yo creo que va a tener muchos lectores, un libro llamado, se trata de Pepe Mujica, Yo vengo del sur. Mira. Yo vengo del sur es la frase que él, la expresión que usa en uno de sus discursos. Este libro, publicado también por Siglo XXI, es la voz del propio Pepe Mujica en sus discursos. Aquí hubo una curaduría de los discursos, no están los discursos o los breves textos que él publicó o que han publicado sobre él o tomado de él, de intervenciones aisladas, sino los discursos más emblemáticos se han tomado de una primera publicación que se hizo en Italia, La felicità al potere y Non fatevi rubare la vita, que fueron publicados por la editorial Castelvecchi y aquí corregidos en algunos casos y consultado su propio autor. Este libro está aprobado por el propio Pepe Mujica. Y la verdad es que como todos conocemos a Pepe Mujica, uno de los líderes del mundo más respetados, su pluma es muy sencilla, de muy fácil acceso, de muy buena lectura, y los temas son temas que nos convocan a todos, ¿no? Por Sí. ejemplo, les leo así los nombres de los capítulos. El ser humano puede salvar al mundo, luchar seriamente por el ambiente, el sueño de una confederación de pueblos, la belleza de la pasión, una batalla cultural, un ejército contra la pobreza, América Latina en comparación con Europa. Gracias, querido pueblo. Amen la vida, defiendan la vida, la solidaridad en la era de la globalización, la educación no es suficiente, Israel y Palestina y otros temas. Son todos capítulos cortos, ¿no? De sus discursos breves y bueno, yo les digo, creo que yo misma lo empecé a leer y la verdad es que es muy entretenido y muy conmovedor además, Eso. porque son Una temas pluma que no, increíble, ¿no? La de él. claro, que nos interpelan todo el tiempo, ¿no? Creo que puede ser una buena lectura, una buena elección, tanto para uno como para regalar. Buenísimo. Sigo con otro tema, pasamos de la política a la poesía.
nada menos que, miren lo que es este volumen, Ujú. es la poesía completa de Julio Cortázar. Guau. Si bien hace unos años se publicó la poesía por Editorial Galaxia Gutenberg, y que fue una edición anotada, en esta ocasión se trata de una edición sin notas. Es la edición que refleja pura y simple toda la poesía de Cortázar, porque aquí están incluidos textos inéditos que fueron recogidos de una biblioteca. Estaban poesías dispersas de Cortázar, inéditas, solamente existían en esa biblioteca, digo, y aquí están incluidas. La edición está a cargo no recuerdo el nombre del editor, se llama Jaume, algo así. Bien, creo que es una poesía que también es de una lectura simple y bueno, es solo Cortázar. Él se definía como un viejo poeta ya en 1969, Ujú. así que creo que fue una faceta que él no cultivó asiduamente, sino a partir de 1971 en forma sistemática, pero que siempre fue una faceta que lo fascinaba, ¿no? Sí. Creo que no hay escritor que no haya transitado el camino de la poesía en algún momento. ¿Y está editado por quién, Susana? Está editado por Alfaguara. Ah, no sabía que Así que escribió bien. tanta poesía. No sabía, me acabo de Sí, enterar que escribió mucha poesía. Yo tengo apenas claro. algunas Bueno, cositas. conocíamos, publicado también por Alfaguara, Salvo el Crepúsculo. Y de Galaxia Gutenberg, como hace unos años no era una editorial de gran difusión, Ujú. tampoco fueron muy conocidos aquí en Argentina, pero ahora ya fue el momento, digamos. Está bien. Este es el momento. Bien, también por Alfaguara ha llegado un libro que para mí es uno de mis preferidos de hoy y creo que va a quedar conmigo para siempre, de Andrés Neumann. Se llama Hasta que empieza a brillar. Es la vida de María Moliner. María Moliner es la autora del Diccionario del Uso del Español, una obra monstruosa, titánica, que emprendió ella sola. Es la vida de esta mujer, autora de ese diccionario del uso, como dice su nombre. No se trata para contarles más o menos, no es como el diccionario de la Real Academia Española, académico por cierto, ¿no? Con todo lo que significa ese diccionario, con sus acepciones. Aquí se trata del uso en los distintos puntos donde se habla el español, como dice el propio título. Entonces encontramos miles de citas, ejemplos de la literatura, de discursos, también no falta la parte gramatical, por cierto, pero el acento puesto de esa obra es en el uso del español en toda Hispanoamérica. Aquí la pluma de Andrés Neumann, que es un escritor argentino que reside en España desde hace muchos años, respetado por todos los contemporáneos argentinos como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro, también por otros escritores de afuera, digamos. Andrés Neumann tiene una pluma, como dicen, coinciden todos, muy elegante. Entonces la forma en que nos llega esta vida de María Moliner, una mujer única, creo que para todos los que amamos la lengua, las palabras, Ujú. es fascinante. Así Bueno, que qué, súper recomendado. qué pena que tengamos tan poco tiempo en un tema que vos conocéis mucho, ¿no? Porque Sí, uno va a la librería, desde que abrió la librería, están esos volúmenes de Moliner allí, y, sí, y sucede que cada tanto aparece alguien que se lo lleva, ¿no? Pero está sí, siempre, ¿no es cierto? Está siempre, sí, y te acompañó sí, en esa sí. librería tanto, y supongo que a vos también. Y es un tema en Claro, sí mismo, ¿no? sí, porque yo lo conocí cuando empecé a estudiar el traductorado y allí conocí a María Moliner y nunca más la abandoné. En Ujú. mi casa, por cierto, creo que es la historia de muchos, los diccionarios siempre fueron de uso corriente, es decir, Sí, no es el Google de hoy, ¿no? Es claro. muy poco atractivo, Este es digamos, uno porque de el los pocos diccionario ejemplos, tiene esa la idea de exploración, eso, la Claro. eso. fascinación, Creo ¿no? que es uno de los pocos ejemplos de que es insustituible el volumen, Ah, el objeto, claro, ¿no? Es el insustituible, objeto. claro, Claro, sí, 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 eso. sí. Bueno, ahí nomás. Solo para Sí, 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 sí. buscadores. Hice Bueno, un desvío. bien. Ahora les cuento, tengo este libro, Fernando Aramburu, super bestseller. El libro fue Patria, no sé si lo Sí, sí, recuerdan. sí, claro.
Patria, el que contaba la historia de la ETA en España, ¿no? En Navarra. Y aquí se despega de esa historia porque sus lectores le reclamaban algo más sobre esa historia y dice, no, ya no es el momento de escribir eso, ahora quiero escribir estos cuentos que fueron con ideas que recogió a lo largo de 13 años. O sea, son cuentos cuyo hilo conductor o el punto en común es, dice él, la condición humana, nada más y nada menos, ¿no? Pero no desde eventos extraordinarios, sino eventos que pueden resultar extraordinarios a partir de eventos ordinarios. Bueno, es un poco un juego de palabras, Claro. parece, pero bueno, va pasando. Hombre Caído es el título de uno de los cuentos que componen este volumen y, por ejemplo, trata del tema de la indiferencia. Un hombre cae en la calle, ¿qué hace la gente que pasa alrededor o al lado de este hombre, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos, cuáles son nuestros valores, sin ser una bajada moralista, digamos, describe simplemente cuáles son las posibles reacciones de los seres humanos ante cuestiones como esta, como un hecho como este, un hombre caído en la calle, que puede pasar y pasa todo el tiempo. Bien. Bueno, perdón, Hombre Lento entonces de Fernando Aramburu, publicado por Editorial Tusquets. Tengo dos más y Sí. me voy. Dale. Siga, siga. Aquí tengo un libro también, una apuesta fuerte de la editorial Anagrama, un libro de Philip Sands, autor inglés, se llama Calle Londres 38, 2 casos de impunidad, Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia. Bueno, es un libro que en el estilo de Emmanuel Carrère, por ejemplo, el francés, en este caso Philip Sands, como otros, como Bernard Schlink, como Oliver Sacks, en este caso él es abogado. Es un abogado que se ha puesto a escribir historias, siempre tiene un planteo, digamos, sobre el tema de la justicia, y en este caso, como dice aquí, Pinochet en Inglaterra. Cuando Pinochet va a Inglaterra y allí es juzgado, ¿no? Atrapado y juzgado, Philip Sands es convocado o invitado a ser abogado por Pinochet, cuestión que él rehúsa. Pero está en el juicio, participa de esas jornadas y allí se aparece, digamos, se despierta la curiosidad del autor por la historia de Pinochet y cuál es la ligación entre Pinochet y un jerarca nazi que fue protegido por Pinochet y encontró refugio en Punta Arenas, Chile. Se trataba de Walter Rauff, un jerarca nazi que fue el inventor, diseñó las cámaras de gas ambulantes. No solo había cámaras de gas en los centros de detención o en Auschwitz o en los demás, sino también que había centros, había cámaras de gas ambulantes. Es un dato que yo desconocía, debo declarar mi ignorancia acá. Y Calle Londres 38 es el nombre, así como Garage Olimpo en el triste tiempo de la dictadura en Argentina, en el tiempo de la dictadura de Pinochet hubo un centro de detención en ese lugar, se llamaba Calle Londres 38. Coincide también con el hecho de que Londres fue el lugar en el que Pinochet fue juzgado, ¿no? Claro. Bueno, es una historia que viaja entre algo de ficción, pero los hechos son absolutamente reales y es la mirada de todo de este autor, de Philip Sands, y todo lo que consiguió reunir como información alrededor de estos dos personajes, ¿no? Uh-huh. Bien. Y para terminar, tengo conmigo una serie, miren lo que es esto. Ay, qué lindo. Son para los chicos. Uh-huh. La feria también es para ellos. Esta es una editorial que recibí hace muy poco, se llama Editorial Común.
que de común no tiene nada, son libros singulares y muy atractivos y de muy buenos contenidos. Esta serie se llama Amuleto, es un cómic de Kazu Kibuishi, que coincide que, bueno, el dato curioso es que Kibuishi es ilustrador, también fue convocado para las ilustraciones de las últimas tapas de la saga Harry Potter. En este caso, Amuleto son historias, aventuras, 8 episodios, 8 libros, 8 episodios, Amuleto, con chicos como protagonistas. Las edades sugeridas son desde 7 a 12 años. Y bueno, Qué libro, quien diga, son re lindos. Muy lindo Quien diga libro. que las historias gráficas no son literatura se equivoca. Les digo, este es un caso que absolutamente para mí es muy buena. Ujú. Es una serie de bestsellers del New York Times, por ejemplo, y de otras publicaciones de afuera lo dan como una de las mejores historias recomendadas, por supuesto, de fantasía, así como bueno, lo que les gusta. Harry Potter fue el que despegó o despertó o dio un impulso enorme a todo este tipo de relatos, y Amuleto sigue en esa línea, ¿no? De un poco de la fantasía con la ciencia ficción, aventuras y amistad como el denominador común en todos ellos. Así que publicada por Editorial Común, 8 volúmenes de la saga Amuleto. Se compran individualmente, por supuesto. Claro. También. Bueno, Todos estos lanzamientos nuevos. Exacto, sí, Amuleto no necesariamente, no Ok. es nueva, pero quería comentarles porque es, en realidad para mí es nueva la llegada de la Editorial claro. Común al capítulo 1, ujú. pero bueno, eran un poco, hay muchísimo más, hay Sí. jardinería, hay libros de cocina, hay antropología, psicoanálisis, todo eso y mucho más acá. Ujú. Qué Susana, grande, gracias. Susana. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que Hasta viene. luego. Susana Chau, Canevaro chau. pasó por acá y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Un dato. Dale. China anunció aranceles